Dice la Santa Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En esta mañana, Dios Todopoderoso y Eterno, a ti, Señor, dirigimos nuestra oración. En ti confiamos. Aquí está tu pueblo reunido para celebrar tu fidelidad. Gracias, Dios mío, por cumplir tus promesas. Gracias por mantener firme tu pacto. En ti está puesta nuestra esperanza y nuestra adoración. Hoy te aclamamos, Señor. Te damos gracias. Te rendimos la alabanza que solo tú mereces. Celebramos que tenemos tu santa palabra y que tus obras, Señor, demuestran tu fidelidad. Invocamos tu nombre y tu presencia en esta congregación y en toda la Iglesia universal. Que tu gloria, Señor, sea derramada aquí y que tu palabra permanezca en cada creyente. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. A ver el salmo que quieres, José María. Que tiene la letra más grande. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con canto de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, o que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no nos acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Hermanos, así puestos en pie, vamos a entonar nuestro himno. Señor Jehová, va a estar proyectado en la pantalla. Amén. Amén.
Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por esta tarde en la que nos permite el Señor venir a esta su casa de oración. A los que están a distancia, le damos gracias a Dios por su disposición, porque dispusieron su corazón para escuchar la palabra de Dios en este día, porque Dios es el que nos ha guardado y sustentado a través de una semana más, y damos gracias a Dios por la vida, por la salud, porque nos permite ver la luz de este nuevo día y agradecer a nuestro amado Dios, el que nos haya cuidado y sustentado. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 34 y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Salmo número 34 y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Y este salmo se titula La protección divina y nos ilustra grandemente su subtítulo acerca de en qué tiempo fue escrito. Dice: Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Vamos a iniciar con el versículo 1 y dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Pueden tomar sus asientos. Como vemos en el título de este salmo, nos coloca en el tiempo histórico en el cual fue escrito. Vemos a David, que era un joven que fue ungido por el profeta Samuel cuando tenía escasos 16, 17 años. Él llega a estar en el palacio con el rey Saúl y combatía al lado de él. Vencieron a muchísimas naciones. Sin embargo, llega un tiempo en el que el rey Saúl lo persigue y lo obliga a huir de el palacio real. Y David se va y se refugia con los filisteos en la ciudad filistea llamada Gat. Sin embargo, también allí era visto como un enemigo, pues era un gran guerrero. Y los filisteos desconfiaban muchísimo de David porque sabían que si ellos iban contra el pueblo de Israel, David no iba a combatir con ellos, sino más bien contra ellos. Entonces, David tiene que fingir locura delante de los filisteos para poder escapar de esa ciudad. Y llega y se refugia en la cueva llamada de Adulam. Allí David llegó con desánimo, con tristeza, porque sus circunstancias no eran sencillas. Sin embargo, llega un grupo de hombres que, al igual que él, decepcionados quizás de muchas maneras, fueron y se juntan con David en ese lugar. Y ahí es donde David se da cuenta de que no puede ni debe por ninguna circunstancia quedarse en esa cueva a lamentarse. Y compone este salmo iniciando en su versículo 1, donde dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Él estaba pasando por momentos muy difíciles, por eso dice: lo bendeciré en todo tiempo. Toma la determinación David de que
él tenía que gozarse en su corazón y en su mente con Dios, aun cuando sus circunstancias eran difíciles. Por eso en la parte 2 del versículo 1 dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. Y aprendemos de David esto tan hermoso, que él no solamente se limita a decir que su corazón estaba inclinado hacia Dios, y él sabía que Dios lo iba a sacar de esa cueva, de ese momento difícil. Y por eso dice que estará de continuo en su boca. Había aproximadamente 400 hombres que lo siguieron hasta esa cueva, y David con su boca les da testimonio de que Dios estaba con él y que él sabía lo que Dios sabía lo que estaba haciendo con David en ese momento. Quizá lo estaba preparando porque más adelante lo haría Dios tomar el reino de Israel. Y él acepta la disciplina de Dios en ese momento. Por eso en el versículo 2 dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. David toma la determinación de gloriarse en Dios y de confiar plenamente en Él, sabiendo que aun cuando él estaba lejos de su familia y de todo lo que era para él, ¿cómo les diré? Seguridad, la seguridad de un hogar, él sabía que era temporal, que Dios cumpliría su propósito en él, y que si un día lo ungieron como rey, él un día llegaría a estar en el trono. Y es cuando nosotros también reflexionamos y a veces pasamos por momentos en los que quizá no entendemos por qué estamos viviendo esas circunstancias, pero siempre tenemos que tener la confianza de que Dios sabe lo que está haciendo y a lo mejor nos está preparando para cumplir su propósito en nosotros. En el versículo 3, Él invita y nos invita a nosotros mismos a decir: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Nosotros tenemos que estar conscientes y saber que sin importar el momento que vivimos, que a veces no lo entendemos, debe de haber siempre gozo en nuestro corazón y exaltar a nuestro Dios, porque sabemos en quién hemos confiado y Él no nos dejará para siempre. En el versículo 4 David lo asegura y nos hace a nosotros recobrar la confianza, porque dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Nosotros, amada iglesia, debemos tener esta confianza y esta seguridad también. Nosotros clamamos a Dios, lo buscamos a Él y seremos escuchados. Y cuando llega la paz de Dios al corazón humano, es cuando huye todo temor. Y hasta decía el comentarista de este salmo, hasta de nuestros pensamientos. Porque sí es cierto que a veces nuestros pensamientos comienzan a llenarse de temor, pero cuando llega la paz de Dios tienen que huir el temor de nosotros. El apóstol San Juan lo escribe y lo describe de una manera maravillosa, en la que nosotros podemos abrazar esta palabra y echar mano de ella. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y sabemos que el amor de Dios siempre está sobre aquellos que invocan su santísimo nombre. Por lo tanto, amado hermano, cobremos ánimo y echemos mano de las promesas de nuestro Dios, que cuando lo buscamos, Él echará fuera todos nuestros temores. En el versículo 5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Así es, nosotros tenemos esta confianza
Y sabemos que ciertamente ningún hombre en su carne ha visto a Dios, pero Dios, sabiendo que nosotros con nuestra pecaminosidad no íbamos a ser capaces de verle, no íbamos a verlo como lo veían quizás Adán y Eva. Pero en el Edén, por eso Dios, cuando sabe que se da esta separación entre Dios y el hombre, nos promete un Salvador, un mediador entre Dios y los hombres. Y vemos aquí a nuestro Señor Jesucristo claramente. Lo vemos revelado, a Dios revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, aquel Jesús que nació de la Virgen María y fue crucificado. El salmista nos invita a ver a nuestro Señor Jesús a través de toda su vida en la tierra. Primeramente llegó a la cruz para salvarnos. En su resurrección triunfa sobre todos y cada uno de sus enemigos y nos da la salvación eterna a todo aquel que lo busca. Sabemos que nuestro bendito Salvador ascendió a los cielos y fue allí recompensado y glorificado por el Padre y fue puesto a la diestra de Dios, desde donde intercede todos los días por nosotros. Y veamos también a nuestro Señor Jesucristo, que prometió, y lo dijeron los ángeles cuando Él estaba siendo elevado en la nube y los apóstoles lo veían. Les dicen los ángeles: así como lo viste ahora ascender a los cielos, así vendrá en una nube. Y también sabemos que nuestro Señor pronto vendrá y confiamos en ellos. Por eso dice: fueron alumbrados, y hemos sido alumbrados con el conocimiento precioso de nuestro Salvador, y no seremos avergonzados, pues Dios, nuestro Señor Jesucristo, siempre está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El salmista nos invita a que no nos limitemos a conocer y saber que Dios es el creador de todo el universo y que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y murió por nosotros, sino a que nosotros en nuestra propia vida experimentemos esta presencia de Dios con cada uno de nosotros. Recuerdo que en uno de los pasajes de nuestro Señor Jesucristo, cuando los apóstoles que eran pescadores habían ido en su barca a pescar y no habían pescado nada y venían de regreso, el Señor les dice: vuelvan a llevar la barca hacia el agua, y les dice: boga mar adentro. Esta expresión quiere decir que nosotros no nos conformemos con conocer a Dios de manera superficial, que vayamos y profundicemos en una relación muy cercana y muy personal con Dios, como la que tuvo David. David confiaba en Dios y él sabía: no importa qué tan difíciles sean mis circunstancias y qué tan lejano veía que Dios cumpliera su propósito en él. Él sabía en quién había confiado. Y por eso en el versículo 6 lo dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Él estaba seguro que Dios jamás lo dejaría para siempre postrado. David había experimentado que Dios había suplido todas y cada una de sus necesidades, y les da testimonio a esos 400 varones que se juntaron con él y diciéndoles: también con ustedes podrá estar Dios a su lado si ustedes lo buscan. Así nosotros debemos de estar bien seguros y conscientes que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él experimentó toda clase de situaciones. Tuvo pruebas, tuvo hambre, tuvo sed, fue calumniado, fue abandonado. Así que nosotros debemos de tener esta confianza. No importa cuál sea la situación por la que estemos pasando. A veces podremos llenarnos de desánimo, de tristeza. Hemos de sentirnos a veces bajo persecución o escasez.
pero debemos de tener la confianza que David tuvo. Dios nos librará de todas ellas. Clamemos a Él y nos escuchará y seremos librados de todas aquellas angustias que tengamos, pero experimentemos a Dios. No nos conformemos con saber que Dios es grande, es bueno y cumple todo, sino experimentémoslo cada uno en nuestra vida, dependiendo las circunstancias que tengamos. Por eso Él confiadamente dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel del Señor es sin duda alguna para nosotros, amada iglesia, nuestro Señor Jesucristo, el que dio su vida por nosotros y nos sigue guardando bajo su poderosa mano. Y nos invita, y dice el versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Así es, dichosos somos, bienaventurados somos, amada iglesia, los que en Dios confiamos y dejamos que Él nos cuide y nos guarde. El apóstol San Juan en su capítulo 10, versículo 29 dice: mi Padre me las dio y Él es mayor que todos y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Confiemos, nuestro bendito Señor Jesucristo nos puso en las manos del Padre Celestial y no hay nadie más grande que el Padre Celestial en esta tierra, ni en el universo, ni en ningún otro lugar. Al enemigo Dios lo derrotó, por eso Él ya no tiene poder sobre nosotros mientras nosotros estemos guardados y sostenidos en la poderosa mano de nuestro amado Dios. Le damos gloria a Dios y glorificamos su santísimo nombre. Leamos unidos el versículo 19 al 22 para concluir este salmo, y dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Iglesia, recibamos estas palabras con gran reverencia, las palabras y las promesas preciosas de nuestro Dios. Incluso a veces Dios nos va a amonestar o nos va a disciplinar, y aún estas palabras de disciplina o de amonestación han de ser recibidas por nosotros con gozo, con alegría, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. El versículo 9 de este mismo salmo dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dice, y dice el versículo 10: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Así es, cobremos ánimo, tengamos alegría y gozo. Sabemos que en nuestra vida tenemos muchísimas circunstancias, a veces tendremos pruebas, momentos de adversidad, y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo lo llevó todo ello en la cruz del Calvario, nuestros pecados, nuestras enfermedades. Y así dice el comentarista: así como la serpiente que fue puesta por Moisés en el desierto y todos los que miraban a ella eran librados de la picadura de las serpientes ardientes, así nosotros, si no dejamos de ver a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios en medio de nuestras circunstancias, seremos librados de todo aquello que nos hace sufrir en esta vida y aún en la vida eterna. Nunca dejemos, amada iglesia, de experimentar a Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Y como dijo David y el salmista, dice: alabemos a Dios y gocémonos en Él en todo tiempo, porque en todo tiempo seremos escuchados, librados y guardados bajo su poderosa mano. Oremos.
Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por este salmo, Señor, que fue escrito por este siervo tuyo, Señor, que tenía una relación personal contigo, que no se conformó con conocerte de manera superficial, sino que deseó, Señor, tener una relación cercana contigo. Y como un hijo a su padre, Señor, con esa confianza se acercaba a ti y era librado y era levantado, Señor, sea cual fuere sus circunstancias, por una razón poderosa. Y sabemos, Señor, que David permaneció fiel, Señor, a ti todos los días de su vida y fue hecho rey. Y fue uno de los reyes más grandiosos y gloriosos conocidos en la historia del pueblo de Israel. Así nosotros, Señor, sabemos que no importa, Señor, si pasamos por momentos difíciles, tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos guiarán, Señor, y nos indicarán el camino correcto. Te pedimos, Señor, que no nos permitas sucumbir, oh Dios, al temor ni a ninguna voz extraña, sino que escuchemos siempre que tú estás con nosotros y tú nos guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En ti confiamos, amado Dios, en ti confía nuestro corazón. Quédate, Señor, con nosotros. En Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, te lo rogamos. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor añada bendición a su palabra. Y damos lugar al mensaje de esta tarde. Damos gracias a Dios por su palabra y asimismo, hermanos, con ese espíritu vamos a ponernos en pie y vamos a entonar nuestro himno a nuestro Padre Dios. Va a estar proyectado en la pantalla.
Buenas tardes, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite estar aquí en su casa de oración una vez más, porque el Señor nos ha permitido abrir nuestros ojos esta mañana, ver su gloria, ver a través de su creación las maravillas de su poder. Y no tenemos más que agradecerle al Señor por estar aquí. Inclinemos nuestros rostros para hacer una oración, elevar esta oración, para pedir por las necesidades de la iglesia y poner la palabra de Dios en sus manos, que Él sea el que nos hable esta tarde. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones, porque no tenemos, Señor, con qué pagarte todo lo que tú has hecho para con nosotros. No nos queda, Señor, más que reconocerte, bendito Dios, y te reconocemos, Señor, con gozo en nuestro corazón, que tú eres, Señor, el Dios verdadero, el único Dios que salva, el único Dios que puede transformar las vidas, los corazones, Señor, del hombre. Por eso, Señor, nosotros nada podemos hacer, pero sí, Señor, los ponemos en tus preciosas manos, los traemos, Señor, al altar, los traemos, Señor, a tu cuidado, los encomendamos, Señor, a ti, al único Dios todopoderoso, que sí puede transformar las vidas, que puede, Señor, sanar los corazones, sanar el alma, sanar el cuerpo, restaurar, Señor, al ser humano. Y los ponemos, Señor, bajo tu cuidado en esta mañana. Te pedimos, Señor, por Sara Flores. Tú conoces, Señor, cuál es su situación, conoces su vida, conoces su corazón. La encomendamos, Señor, a tu cuidado. La encomendamos, bendito Salvador, a ti, al Dios Todopoderoso. Señor, tú obras, Señor, en su vida. Obras, Señor, en su cuerpo. Obra, Señor, en su alma, en su familia, en todo lo que lo rodea. Está en tus manos, precioso Salvador. Ponemos en tus manos, Señor, a Brisa. Tú conoces, Señor, su situación, conoces su vida, conoces su corazón. La ponemos, Señor, bajo tu cuidado, bajo el cuidado, Señor, del Altísimo, el Dios Todopoderoso, el Creador, Señor, de todas las cosas. Creaste, Señor, ese cuerpo. Conoces, Señor, cada célula, cada cabello, Señor. Tú puedes, Señor, restaurar todo lo que esté mal en ese cuerpo. La encomendamos, Señor, a tu cuidado, al único Dios todopoderoso, al que puede obrar, Señor, en el cuerpo, pero también en el alma. Bendito Dios, en tus preciosas manos, Señor, está el papá de Dora, Señor. Lo encomendamos también bajo tu cuidado y adora, Señor, a esta familia. Tú, Señor, que eres el Dios Todopoderoso. Una vez más, Señor, no podemos hacer nada, pero tú sí, bendito Dios. Los ponemos bajo tu cuidado, su corazón, su mente, su alma, Señor, están en ti. Ponemos, Señor, bajo tu cuidado también a José Ramón y a Jairo. Tú conoces también estas almas. A Silvia Campos, Señor, la ponemos en tus manos. Tú conoces, Señor, su corazón, sus aflicciones, sus angustias. Todo eso, Señor, lo llevaste en la cruz del Calvario. Tú, Señor, nos entiendes, comprendes, Señor, nuestra situación. Comprende, Señor, todo lo que hay en nuestra alma y en nuestra mente. Pero, bendito Dios, que no conoces tú, que no puedes tú hacer y obrar en estos corazones, en estas mentes. Los traemos, Señor, a ti, al único Dios Todopoderoso. Obra, Señor, en sus manos, en sus mentes, Señor, y en sus corazones. A la familia, Señor, de Berta también la ponemos en tus manos, Señor, a su mamá.
a su familia, a sus hermanos, Señor, tú los conoces. Conoces, Señor, las situaciones que hay, Señor, en ese hogar. Pero ¿qué hay imposible para ti? Nada. Señor, están en tus manos. Señor, tú los traerás en su momento. Obra, Señor, en sus corazones. Que no sea, Señor, demasiado tarde. Que ellos, Señor, puedan alcanzar la salvación. Puedan tener un encuentro contigo. Por eso los ponemos bajo tu cuidado. Y ahí está tu iglesia, brazo protector. Estamos, Señor, aquí. Cuida, Señor, a Sol y a Daniel. Tráelos, Señor, con toda felicidad. Guarda, Señor, su camino. Guarda, bendito Dios, sus vidas de todo peligro, de todo mal. Quédate con nosotros y en esta mañana, Señor, te pedimos que tú abras, Señor, nuestros oídos para que podamos escuchar con detenimiento tu palabra. Nuestras mentes, Señor, para que podamos entender cada palabra que tú quieres hablarnos en esta tarde en nuestro corazón. Oh Dios, nuestro corazón, Señor, está en tus manos. Permite que sea sensible, receptivo, Señor, a tu palabra y que se quede, Señor, grabada tu palabra, Señor, en nuestro corazón para poder, Señor, llevarla a cabo, ponerla en práctica, obedecerla, Señor, caminar contigo y no dar un paso atrás, paso firme, Señor, porque tú vas delante de nosotros. En esta hora, Señor, usa mi vida. Quema mis labios, Señor, con ese carbón encendido. Que sea tu palabra y solamente tu palabra la que escuchemos el día de hoy. La que haga mella, Señor, en nuestros corazones en esta tarde. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así puestos de pies, mis amados hermanos, les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo número 10. Vamos a leer los versículos del 46 al 52. Marcos 10, los versículos del 46 al 52. Y se titula El ciego Bartimeo recibe la vista. Y la palabra del Señor dice así. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te has salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Pueden tomar sus asientos. La semana pasada, mis amados hermanos, veíamos cómo el Señor anunció por tercera vez sus sufrimientos y lo que le esperaba a él en la cruz. Y también vimos cómo los discípulos Jacobo y Juan le piden al Señor estar uno a la izquierda y el otro en la derecha. El Señor entonces es cuando les da una enseñanza sobre los principios y los valores del reino, de los cuales resalta el servicio. El Señor una vez más nos da un ejemplo en esta lección de servicio. El Señor le hace la misma pregunta a Bartimeo que le hizo en su momento a Jacobo y a Juan.
Una pregunta fue denegada, la respuesta a esa pregunta que les hace el Señor, una de ellas vemos que fue denegada por un propósito de enseñanza. Y vemos que en esta historia la otra respuesta es concedida a este hombre. Y durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, vemos que el Señor Jesucristo tuvo varios encuentros con personas necesitadas, afligidas. Siempre estuvo Él al cuidado y pendiente de aquellos que necesitaban. No solamente que necesitaban, que tenían necesidades espirituales, sino también necesidades físicas, de diferentes enfermedades, por diferentes motivos. Pero nunca dejó nuestro Señor Jesucristo de satisfacer a todos ellos. Nunca. En todos los casos el Señor, además de mostrar el poder que Él tenía, la autoridad que Él tenía, que le había sido dada para ejercer ese poder aquí en la tierra, también tuvo siempre cuidado de todas esas personas y mostró un interés genuino, ternura, aflicción, se dolía juntamente con aquellos afligidos. Y el relato del Evangelio del día de hoy son evidentes estas virtudes que mostraba nuestro Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio. Y en el recorrido que Él va haciendo por el territorio habitado de los judíos, Él va de regreso, enfilándose hacia Jerusalén, hacia lo que le esperaba, a donde Él iba a ser crucificado. Sin embargo, durante ese recorrido, Él una vez más hace una pausa, se detiene para socorrer a una persona más, a un afligido más, a un ciego y mendigo en Jericó, en donde llama la atención tres cosas que resaltan sobre este varón al cual el Señor atiende. Primeramente, que él tenía una necesidad desesperada. En segundo lugar, él tenía un conocimiento pleno de su propia necesidad. Y en tercer lugar, la determinación que él muestra para que esa necesidad desesperada fuera satisfecha por nuestro Señor Jesucristo. Primeramente se presenta la necesidad desesperada. Y es evidente que era una necesidad desesperada por el grito que él hace. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, le dice el Señor. Pese a que mucha gente lo quería callar, pese a que mucha gente no estaba de acuerdo en que él se acercara a nuestro Señor Jesús. Sin embargo, él insiste y le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él tenía razón en gritar desesperadamente, no solamente por la necesidad que él tenía, porque él sabía que tal vez esta iba a ser la única oportunidad que él tuviera. Y de hecho fue la única oportunidad, porque el Señor ya no volvió a pasar por ahí. Pero también nos muestra que él sabía quién era Jesús, que al momento de que el instante en el que él escucha de que viene nuestro Señor Jesucristo, en ese instante él no pierde el tiempo y él se acerca. Él no podía ver y no podía ver dónde venía nuestro Señor Jesucristo, por eso hace ese grito desesperado. Que si nosotros razonamos en ese grito desesperado, imagínense ustedes, él iba rodeado de una multitud, cientos y cientos de personas a su alrededor.
si nosotros estuviéramos en esa posición y supiéramos que viene alguien caminando y está cerca, a lo mejor muchos pudiésemos decir, ¿de qué sirve que grite tanto, con tanto bullicio, con tanta multitud? ¿Acaso podrá escucharse mi voz? Sin embargo, a él no le importó. Tal era su necesidad que él gritó y gritó. Y él reconoce quién era Jesús. Es el primero que le reconoce, de hecho, y le da un carácter mesiánico. Porque precisamente las Escrituras nos dicen que el Mesías sería del linaje de David. Por tanto, aún dentro de su ceguera física, él reconoce quién era el Mesías, quién era Jesús, el Mesías prometido. Probablemente él tuvo una visión espiritual, no sabemos, o probablemente al escuchar en las Sagradas Escrituras y al escuchar y tal vez siguió el ministerio de nuestro Señor Jesucristo a través de lo que él escuchaba, de lo que la gente hablaba, y él pudo saber en su corazón de que se trataba del Mesías, el Hijo de David. Él no tenía los ojos naturales abiertos, pero tenía alerta sus ojos espirituales. Él estaba consciente de quién era nuestro Señor Jesucristo y sabía que como el Mesías que estaba al cuidado de la gente, podía tener él una oportunidad de ser partícipe de ese cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Así es como nuestro Señor Jesucristo nos muestra una vez más su servicio y no lo contrario. Por eso dice la palabra de Dios, dice, claman los justos y el Señor los oye. Y si vamos al Salmo número 34, sus versículos 17 y 18, precisamente del que acabamos de leer, dice, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Tal vez estas palabras pasaron por la mente de ese ciego, de manera que él estaba seguro, confiado en que si él clamaba a nuestro Señor Jesucristo, él iba a recibir el beneficio. Él era un corazón atribulado, un corazón contrito. Y el Señor no dudó en pararse. Aunque si nos podemos saber cuál es el tipo de personas a las que el Señor escucha, precisamente el Señor escucha a esos clamores desesperados, a esos corazones abatidos, a esos corazones que están angustiados, que nadie más escucha. Por eso el Señor, en medio de ese tumulto, de esa tribulación, de la gente, de los gritos de la gente, del bullicio, tuvo la sensibilidad de escuchar este grito desesperado. Por eso el Señor decidió en ese momento detener a cientos y cientos de personas para ponerle atención a una sola, y esta era el mendigo ciego. Por eso, mi amado hermano, cuando nosotros nos encontramos en esta situación, en una situación desesperada, en una situación donde nuestro corazón parece que no puede ya más, tenga la certeza de que sus clamores serán oídos, que sus lágrimas serán vistas, y que ciertamente estemos en la situación en la que estemos, tendremos una audiencia con el único que es capaz de detenerse, hacer un alto en el camino para escuchar y atender su necesidad y la mía.
no le quede la menor duda, no escuche la voz de Satanás que le dice que no tenga caso de elevar su oración a Dios porque no va a ser escuchada. O que se sienta usted tan pecador que diga, ¿para qué oro? Porque el Señor no me va a escuchar. Él se encontraba en total desventaja. Y sin embargo, clamó a nuestro Dios, al Señor. Y el Señor escuchó ese grito desesperado e hizo un alto en el camino y lo atendió. Por eso es que él tenía un pleno conocimiento de su necesidad. Él sabía qué era lo que necesitaba. Él sabía que necesitaba un Salvador. No necesitaba la ayuda de nadie más, sino de un Salvador. Tenía esa necesidad no solamente física, sino también en su alma. Por eso el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él contesta al instante, sin titubear, que recobre la vista. Lo que quiere decir que recobre la vista, probablemente él no era ciego de nacimiento. Él quería volver a ver. Él estaba inconsciente de la importancia que son los ojos, de lo que es tener la vista. Él estaba consciente que lo más valioso que él podía tener, más que una limosna, más que cualquier otra cosa, era recibir la vista para poder él seguir adelante. Él estaba consciente de su condición y estaba consciente de lo que él necesitaba, porque él era un hombre marginado, e inclusive por su ceguera. Ustedes recordarán cuando el Señor sana al ciego de nacimiento, que le dicen los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres? Consideraban que la ceguera era una maldición, se consideraba a él como si él estuviera maldito. Él estaba consciente de todo lo que él estaba padeciendo en ese momento. Y él sabía que solo el Señor Jesús, el Hijo de David, podía librarlo de esta condición. Él llevaba esa pesada carga en sus hombros, llamada pecado, además de la ceguera física. Esa carga de calamidades que él había sufrido en el mundo, de rechazos, todo aquello que por lo que él sufría, que aplastaba por completo su corazón y que paralizaba tal vez su alma hasta ese momento. Él estaba de ánimo angustiado, y cómo no, ser marginado, ser rechazado. Estaba bajo la terrible opresión, no solamente del pecado, sino de la ceguera física que llevaba a lo largo de todo el tiempo que él llevaba en esta condición. Su espíritu zozobraba y estaba en total desaliento, al grado que toda esta carga, toda esta angustia, todo esto que llevaba, lo llevó a una desesperación tremenda. Por eso él clama con tal desesperación. Toda esa angustia, toda esa terrible opresión que él llevaba era como un veneno tóxico que llevaba él en su ser, en su alma. Así es el pecado, mis amados hermanos. Todo ese daño le hace al corazón del hombre. Por eso nosotros debemos de clamar a nuestro Dios con ese mismo grito desesperado, para que el Señor escuche nuestra voz en medio de cientos y de miles de personas y se apiade de nosotros. Por eso la determinación de él de acercarse a nuestro Señor fue satisfecha, porque el Señor sí conocía su corazón y conocía lo que él llevaba en su de carga. Dice en el versículo 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó
y vino a Jesús. Hasta ese momento esa capa era lo más valioso que él tenía de manera material. Sabía quién lo estaba llamando, sabía porque él mismo lo había declarado, el Mesías, el Hijo de David. Sabía que él era la única persona que podía hacer que volviera a ver. Por eso, sin pensarlo dos veces, dice, dio un salto y acudió al llamado. Así quisiéramos que fuéramos nosotros y que muchos de nosotros y de nuestros familiares que se encuentran en esas condiciones desesperadas, que dieran un salto y acudieran al llamado de nuestro Señor Jesucristo, al llamado que nos hace el Señor constantemente. Mientras tengamos y estemos en esta vida, el Señor sigue llamando a la puerta y llamando a la puerta. Ojalá que escuchemos realmente la voz del Señor y así como este hombre demos ese salto y acudamos de manera inmediata. Esa es la enseñanza que nos está dejando este personaje que nos muestra aquí el Señor. Un personaje que Marcos es el único que le llama Bartimeo, hijo de Timeo, pero realmente no nos dice el nombre, porque Bartimeo, Bar significa hijo en arameo, y Timeo pues era el hijo de Timeo. Por eso le llama Marcos Bartimeo. Y es el personaje que el Señor ahorita nos quiere mostrar para darnos esta enseñanza. Este ciego Bartimeo aprovechó la única oportunidad que él tuvo y se le presentó a nuestro Señor Jesucristo. Desafió a todo el mundo, a todos aquellos que estaban alrededor de él, aquellos que le decían cállate, y se despojó de su capa, de lo único que tenía, de lo único que él tenía de valor, pero tuvo la recompensa maravillosa y vio la gloria de Dios. Arrojó su capa, lo que significa que cuando el Señor nos llama, es conveniente, mis amados hermanos, dejarlo todo y seguir. Lo único que él tenía, esa capa probablemente con ella se tapaba. Dicen los estudiosos que la capa que ellos llevaban le daban muchos usos. A veces la doblaban y se sentaban sobre ella. A veces obviamente se tapaban de las inclemencias del tiempo. Otras veces ellos las extendían a donde quiera que iban en el camino para que ahí la gente les pusiera el dinero, las limosnas. De manera que era todo lo que tenía esta persona y sin embargo no dudó en dejarlo todo. Dejarlo todo significa darle el valor a lo que realmente tiene valor, que es el llamado de nuestro Señor Jesucristo, y es nuestro mismo Señor Jesucristo. Así como aquella mujer, cuando el Señor le dice que va a dar a beber del agua de la vida, aquella mujer deja el cántaro, porque ella se va con el manantial que llevaba dentro en su corazón. Aquellos discípulos que el Señor les dice que dejen las redes, todo lo que tenían ellos cuando estaban pescando, ellos lo dejan a cambio de recibir ese manantial de agua viva que el Señor puede ofrecer. Y es lo que nos pide a nosotros también el Señor. Dejar la capa y despojarnos de todo aquello que nos estorba. Veíamos hace 2 semanas como el joven rico, cuando viene ante el Señor y le dice que él
quiere la vida eterna y el Señor Jesús le dice que se despoje de todo, Él se va con tristeza, pero se va con el alma vacía también. Si nosotros nos aferramos a esa capa, si nosotros nos aferramos a aquello que no queremos nosotros despojarnos, nos iremos tal vez como este joven rico, tristes, vacíos. Sin embargo, vemos aquí cómo Bartimeo lo deja todo y él no se va, a diferencia de joven rico, él no se va triste. Él se va gozoso porque recibe la salvación y recibe también el milagro de la vista, al grado de que él gozoso le seguía al Señor. Dice en Filipenses 3:8, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así fue nuestro Señor Jesucristo, se humilló ante nosotros. ¿Cómo nosotros no podemos dejarlo todo por nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es que nosotros no podemos dejar todo lo que está a nuestro alrededor? Dice el versículo 8, leí otro versículo, otro capítulo, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando entendemos lo que significa ganar a Cristo y lo que significa aferrarnos a las cosas, que nos queda bien claro cuál es la mejor de las partes, podemos decir como el apóstol Pablo, lo tengo todo por basura, porque ¿qué vale la pena, mis amados hermanos? Arrojarlo todo, renunciar de inmediato, no solamente al pecado, a todos los hábitos de ese mismo pecado. No hay placer que valga la pena. No hay cosa material que valga la pena conservar. Si se trata de tu alma, se trata de no acudir al llamado. Por eso, mis amados hermanos, podemos preguntarnos nosotros aquí, ¿qué traemos en nuestra capa que nos impida el despojarnos de ella, que nos impida acudir al llamado, que nos impida venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Y no solamente nos referimos a las cosas materiales, sino a todo lo que nos separa de nuestro Dios. A veces rencores, a veces odio, a veces enojo, a veces ira, a veces frustración, todo lo que nos aparte de nuestro Señor no vale la pena conservarlo. Es el momento de venir y despojarnos de todo eso y darle la oportunidad a nuestro Dios para que el Señor haga la obra, tomar las mejores decisiones. Como hemos dicho antes, por eso el llamado de nuestro Señor Jesucristo es hoy. Hoy es el día que debemos reflexionar en esto como este ciego Bartimeo. Hoy es el día de despojarnos de esa ceguera espiritual. Ceguera espiritual por ignorancia o ceguera espiritual por rebeldía, por resistencia al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Esta última es la peor de todas, porque es cuando interponemos nuestros argumentos, nuestras razones muy personales, que pensamos que tenemos la razón y que tengo la razón por la cual no puedo sacar este rencor
de mi corazón, de mi alma. Tengo la razón porque no puedo sacar esta frustración que traigo, esta carga que traigo. Y me resisto a dejar mi capa, me resisto a dejar que el Señor haga la obra redentora en nosotros. Porque pensamos que somos más sabios que Dios. Pensamos que nosotros tenemos la razón. Cuando si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, no estaríamos aquí. Por eso dejemos que Él haga las cosas, que Él haga la obra y no nosotros. Dejemos que nuestros pensamientos se alimenten de la palabra de Dios y no de lo que nos contamina, no de esa resistencia, no de lo que nos hace, no de lo que nos impide venir a los pies de nuestro Señor, lo que nos impida dar ese grito desesperado: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Anhelar que venga nuestro Señor Jesucristo y escuche nuestra voz. Por eso hay que dejar esa rebeldía a un lado, dejarla a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es soberano y Dios es sabio. Y Él nos va a dar conforme a lo que nosotros necesitemos. Dice el patriarca Job, después cuando tuvo un diálogo con nuestro Dios y después de exponerle sus propias razones, puso su mano sobre su boca diciendo: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Job primero se revela a nuestro Dios por su condición, y él hablaba y hablaba, y él pensaba que tenía la razón, pero llega un momento que él reflexiona, y por eso el Señor, por eso él escribe esto. Y él dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza de aquello que pensaba. De la misma manera, mis amados hermanos, debemos reflexionar nosotros cuando pensamos de esta manera, cuando nos cerramos, cuando nos ofuscamos, cuando creemos que tenemos la razón. Debemos de aborrecernos a nosotros mismos y arrepentirnos de lo que nosotros pensamos. Y entonces despojarnos de esa capa y dejar que el Señor haga la obra en nosotros como la hizo en Bartimeo. Por eso más vale, dice, pasar por ignorantes a los ojos de Dios. Por eso es necesario que nosotros reflexionemos en esto. Por eso es necesario que nosotros nos humillemos nuestra cerviz y le roguemos a Dios que Dios abra nuestros ojos espirituales y que podamos ver claramente qué es lo que el Señor quiere para con nosotros. Mis amados hermanos, si el Señor en esta hora a nosotros nos preguntara, como le preguntó al ciego Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le respondería usted al Señor? Pensando y reflexionando en lo que acabamos de escuchar. Tal vez si esta pregunta se las hubiera yo hecho en un inicio, tal vez hubieran ustedes pensado muchas cosas. Pero ahora que hemos visto la palabra de Dios, podemos volver a hacer la pregunta y decir: ¿qué quieres que te haga hoy? ¿Qué le responderíamos al Señor? ¿Le pediríamos estar a la izquierda, estar a la derecha, como los apóstoles? ¿Le pediríamos tal vez cosas materiales? ¿Le pediríamos tal vez, no sé, tantos deseos, ilusiones que pudiéramos tener finitas en esta vida? O tal vez,
como este ciego Bartimeo, que el Señor tenga misericordia de nosotros? ¿O le pediríamos, Señor, quiero ser como tú? Porque si yo pido algo, mi corazón tal vez estaría igual que los discípulos o que el joven rico. Inmediatamente se inundaría de cosas materiales, superficiales, cosas que no me llevarían a la presencia de nuestro Dios, cosas que giran alrededor mío. Pero ¿qué tal si le pedimos al Señor, yo quiero ser como tú? Yo quiero ser ese vaso lleno de tu amor. Yo quiero ser ese vaso lleno de tu amor y por ende seguir tus pasos, ejercer el servicio por mi prójimo, por mi familia, por los que me rodean. Por eso pidámosle y rogámosle a nuestro Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento para ver la gloria de Dios y entonces pedir conforme a un corazón contrito, a un corazón humillado, a un corazón redimido y no conforme a un corazón materialista o un corazón necio, ignorante ante los ojos de Dios. Pedirle al Señor que abra nuestros ojos y como este ciego Bartimeo podamos ser salvos y podamos alcanzar la eternidad, podamos hacer la diferencia, podamos servirte en esta tu casa, en esta tu iglesia. Podamos compartir de tu palabra, de tus buenas nuevas a todos aquellos que no te conocen. Por eso en el versículo 52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué pasaría si nosotros le hiciéramos esa pregunta y nuestra respuesta fuera la correcta? Y que el Señor nos dijera entonces, vete, tu fe te ha salvado. Y recobremos esa vista espiritual, podamos ver las cosas como las ve nuestro Señor y no como las vemos nosotros. Y podamos entonces, con esa determinación que lo llevó a llevar ese grito desesperado, es la misma determinación que Él ejerce inclusive más después de haber recibido el milagro, y por eso le seguía en el camino sin titubear, sin dar un paso atrás. Ni siquiera volteó a ver la capa, la dejó atrás, eso se quedó atrás. Despojarnos de todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, dejarlo atrás y seguir a Jesús en el camino. Ya es tiempo. El día es hoy de quitar todos esos estorbos, de quitarnos la ceguera espiritual y dar un paso hacia adelante, seguir en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos lleve por donde Él quiera llevarnos y que nos dé la fortaleza para ir en ese camino estrecho, de vicisitudes, de angustias, pero teniendo al Señor con nosotros. Qué diferencia a ese corazón oprimido, desesperado, que estaba antes de recibir a nuestro Señor Jesús. Vengamos nosotros al altar con nuestro Dios a pedirle con ese grito desesperado, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y estar dispuestos a escuchar la voz de nuestro Señor, ese llamado, dar un salto, acudir a Él y despojarnos de todo lo que nos retiene este mundo y decir como el apóstol Pablo,
lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Pasemos al altar, mis amados hermanos. El que quiera. Padre bendito y santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por tu palabra, Señor, por tu amor, por tu misericordia, bendito Dios. Venimos, Señor, ante ti, Señora, en este altar de las misericordias. Venimos, Señor, con cargas, con un corazón afligido, dolido, Señor, por el pecado, angustiado. Nuestra alma, Señor, paralizada, Señor, por el pecado, con estas cargas, bendito Dios, pero venimos al único Dios verdadero, con ese grito desesperado: Jesús, Hijo de David, ten misericordia, Señor, de mí. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Y como al ciego, Señor Bartimeo, escúchanos, Señor, en medio de todas nuestras angustias, en medio, Señor, de nuestra tribulación. Escúchanos, bendito Dios, y que acudamos, Señor, a ti, que seamos diligentes, Señor, a ti, que acudamos, Señor, con diligencia, con prontitud, porque hoy es el día de salvación, para que tú hagas la obra redentora, Señor, en nosotros. Y, Señor, te entregamos todas nuestras cargas, todo, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Tú lo conoces todo, Señor. Si hay rencor, Señor, aquí lo dejamos, nos despojamos, Señor. Si hay, bendito Dios, angustias, aquí las dejamos. Si hay, Señor, amor a otras cosas que no seas a ti, bendito Dios, que sea dejado todo aquí en este altar. Que nos despojemos, Señor, de todo lo que nos estorba para venir, Señor, a escuchar ese llamado tuyo. Y venir, Señor, y entonces, Señor, tú nos quitarás esta ceguera espiritual. Y nos darás, Señor, nuestra salvación. Solamente tú, Señor, puedes restaurar el corazón del hombre. Solamente tú puedes restaurar, Señor, nuestras mentes, Señor, todo, Señor, nuestro ser. Solamente tú, Señor, puedes quitar esos pensamientos, Señor, diabólicos, bendito Dios, que se arraigan, Señor, en nuestro corazón. Porque tú escuchas, bendito Dios, al alma angustiada, al alma desesperada. Para ti, Señor, no hay nada imposible, Señor. Que tu palabra, Señor, como ese martillo, Señor, que golpee y pulverice toda dureza, Señor, de corazón. Que nos hagas nuevas criaturas, un corazón contrito y humillado, Señor, a ti, un corazón limpio, un corazón sensible a tu voz, a tu palabra. Un corazón, Señor, que te alabe, que te bendiga, que te ame, que esté dispuesto, Señor, a dejarlo todo para seguirte a ti, para caminar contigo, Señor. Guíanos, guía nuestros pasos, bendito Dios. Aquí estamos delante de ti. Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Ten misericordia, Señor, y haznos unas nuevas criaturas. Gracias, bendito Dios, porque pusiste tus ojos en nosotros. Que no valíamos, Señor, nada. Que éramos, Señor, pecadores, marginados, Señor, rechazados tal vez por el mundo, pero gracias porque pusiste tus ojos en nosotros, porque escuchaste, Señor, nuestra voz, nuestro clamor desesperado.
Gracias, bendito Dios, porque abriste nuestros ojos espirituales para ver tu gloria, para contemplar, Señor, las maravillas de tu gloria y para tener, Señor, bien firme el objetivo, Señor, para seguirte y caminar contigo hasta verte, Señor, un día en tu presencia. Quédate con tu iglesia, con tu amada iglesia, Señor. A cada uno de ellos, Señor, dales conforme a lo que cada uno, Señor, necesita en esta tarde. Quédate, bendito Dios, en cada corazón. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora les voy a pedir, mis amados hermanos, que abramos nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Números, capítulo número 6, en sus versículos del 24 al 26. Número 6, del 24 al 26, para recibir nuestra bendición arónica. Y la palabra del Señor dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y terminamos con nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.